A saludar ya a nuestra primera invitada del día de hoy, la ministra María Paula Romo, quien nos acompaña en los estudios de Telediario y de Primera Impresión en la ciudad de Quito. Muy buenos días, ministra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, empezar por este tema. El presidente Moreno decretó 4 días de luto nacional en honor al doctor Julio César Trujillo. Hoy se llevarán a cabo los honores de Estado. ¿Nos puede ampliar un poco más de los detalles de los hechos que se desarrollarán durante la jornada? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Efectivamente, el gobierno, como el país entero, acompaña a la familia, a los amigos del doctor Julio César Trujillo y reconoce la labor que él ha prestado al país. Muchos hacen o hacemos memoria de lo que ha sido su labor de estos últimos meses frente al Consejo de Participación Ciudadana, pero en realidad el doctor Trujillo tiene una vida entera de servicio al país, desde el sector público, desde la academia, desde las aulas universitarias, y en reconocimiento de todo eso, creo que los distintos sectores del país se han pronunciado. Desde el punto de vista del gobierno se ha decretado estos días de duelo nacional, de luto nacional, y efectivamente hoy, luego de la misa que se celebrará al mediodía, habrá una pequeña ceremonia de honores. El presidente de la República va a estar presente, varios de nosotros vamos a acompañarlo. Repito, creo que es lo que merece el doctor Trujillo luego de una vida ejemplar y en estos últimos meses dedicada con gran valor a la reinstitucionalización del país y a la lucha contra la corrupción. Precisamente el presidente Lenín Moreno quiso contar con la participación y la colaboración del doctor Trujillo desde el inicio de su gestión y pues la invitación a estar dentro de este proceso de reinstitucionalización del país se da cuando acepta ser parte de esta terna para el Consejo de Participación Ciudadana. La evaluación de este aporte que el doctor Trujillo hace desde esta función, ¿cuál es desde el Ejecutivo? Sí, el presidente, luego de ser autorizado por la consulta popular de febrero del año pasado, propuso una serie de nombres que luego fueron escogidos, ratificados por la Asamblea Nacional para conformar el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Mire usted la coincidencia de la vida, que el doctor Trujillo precisamente sufre este quebranto de salud que luego le provoca la muerte, justamente cuando terminaba su labor en el Consejo de Participación Ciudadana, con una exactitud casi completa, luego de que el Consejo termina sus funciones y se ve obligado a una prórroga de unos pocos días, porque todavía restan algunos recursos para la designación y la entrega de credenciales del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. La labor del doctor Trujillo y del Consejo de Transición en general ha sido extraordinaria. Hace algo más de un año en el Ecuador los órganos de control, los organismos de control, algunos de los poderes del Estado estaban designados en medio de procesos que habían sido muy cuestionados y además con esta sensación de ser poderes cooptados por una sola fuerza política. El Consejo de Participación evaluó a estos poderes, designó a los nuevos, llevó adelante concursos que hoy creo que el resultado no solamente está en los nombres y la confianza que esos nombres producen frente a determinadas instituciones, sino además en cómo su tarea diaria va a ir legitimando, confirmando la legitimidad de cada uno de esos espacios y la labor que hizo el doctor Trujillo y el Consejo. Ayer hubo uno de los pedidos del Contralor de que se declare el día 19 de mayo como Día del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública. ¿Será acogida esta propuesta? ¿Qué tipo de implicaciones tendría? Sí, el presidente recibió este pedido de parte del Contralor y de la Función de Transparencia. Sin embargo, esta decisión de decretar un día con determinadas características o dedicado a una celebración, a un personaje, a la recordación de una actividad, es facultad de la Asamblea Nacional. Así que seguramente la Asamblea Nacional tomará en cuenta este pedido, como lo ha hecho el día de ayer al reconocer al doctor Trujillo, precisamente otorgándole una condecoración y reconociendo sus tareas, su servicio al país. La Asamblea lo ha hecho el día de ayer y seguramente recogerá también este nuevo pedido que ha hecho la Función de Transparencia. Ahora revisemos otro tema. Ya este día viernes pues se cumplen 2 años del gobierno del presidente Lenín Moreno en el poder. ¿Cómo llega el Ejecutivo a a la mitad de su gestión y a abrir un nuevo ciclo de 2 años más de gobierno?
Sí, efectivamente, estos momentos de aniversario, de fechas importantes, necesariamente se convierten en momentos de evaluación. Además, el presidente tiene ya varias semanas preparando junto a todo el equipo el informe a la nación. Precisamente estos 2 años marcan varios momentos de cierre de etapas y de inauguración de una nueva. Me explico. La propia tarea del Consejo de Participación Ciudadana de Transición estaba programada para un tiempo corto, más o menos un año, y que en este momento ya permite pasar de esta transición de las autoridades a un momento en el que existen autoridades definitivamente electas. Me refiero, por ejemplo, a la Corte Constitucional, a la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura. Durante este último año, el país entero, aunque no son órganos del Ejecutivo, pero el país entero ha estado en esta transición de evaluar unas autoridades, designar a las nuevas, y este momento también se termina ese paso entre la reparación, la memoria, el recuperar una serie de cosas de precisamente los problemas de una década o del gobierno anterior. Y creo que este momento está marcado ya porque habiendo puesto la casa en orden, que ha sido la palabra, la frase que ha utilizado el presidente Moreno, habiendo puesto la casa en orden, el gobierno está listo para mirar al futuro, para terminar esa transición, para cerrar con estas actividades, con estas acciones de reparación, de verdad, de organizar las cosas, de devolver la institucionalidad al país. Existe un marco de libertades para el debate democrático, existe un ambiente de diálogo y de respeto a los distintos, y creo que todas esas condiciones nos permiten mirar al futuro, que será la gran concentración de estos 2 años. Se abren estos nuevos 2 años con el Acuerdo Nacional 2030 en marcha, pero también se conoce que habrá planteamientos de nuevas leyes precisamente el 24 de mayo. ¿Qué leyes van a ser presentadas ante la Asamblea? ¿Cuáles son las propuestas para pues cambiar el modelo también? Porque usted nos dice se ha terminado la transición prácticamente en estos 2 años, así que lo que viene de aquí en adelante será generar un nuevo modelo de país, ¿o cuál es la visión que tiene el Ejecutivo? Sí, estos 2 años han estado dedicados precisamente a que la transparencia, la ética, la democracia sean el marco en el que se gobierna. Creo que se ha logrado bastante bien, el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho su parte, la economía ha recuperado la confianza, se ha recuperado la confianza en la economía para propios y para extraños, desde fuera del país, desde dentro. Se han generado las condiciones para crear acuerdos, el acuerdo nacional, pero también este acuerdo programático que se alcanzó en la Asamblea Nacional en días anteriores. El ambiente que existe en el país es un ambiente propicio para establecer objetivos de futuro, objetivos de país en el mediano y en el largo plazo, y esta será la concentración del gobierno. Sí, el presidente también anunciará algunas medidas, algunas reformas legales, actividades propias del gobierno, pero que serán parte del anuncio del presidente Moreno de este 24 de mayo. Y la agenda de los próximos 2 años, usted mencionaba este acuerdo con la Asamblea Nacional, y pues se ha planteado que hay reformas laborales en camino, que hay algunos otros planteamientos que se estarán realizando. ¿Qué nos puede contar y detallar acerca de estos temas? ¿Qué serán tratados con la Asamblea, por ejemplo? Sí, el Ejecutivo tiene un rol de colegislador en el modelo ecuatoriano, significa que hay algunas leyes que solamente puede enviar el Ejecutivo, hay otras en donde la iniciativa es compartida con asambleístas, con la iniciativa popular, pero desde este punto de vista, desde el Ejecutivo, vemos con buenos ojos el acuerdo programático que las distintas bancadas, incluida la bancada de gobierno, han alcanzado en la Asamblea Nacional. Para nosotros, ese acuerdo lo que deja ver es un ánimo de poner los intereses del país por encima de las normales, de las legítimas diferencias políticas, y también de enfatizar en las coincidencias en los temas en donde los ecuatorianos exigen nuestro trabajo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Creo que es una agenda fuertemente concentrada en la activación económica, en la activación productiva, en la generación de empleo, en esta mirada de futuro con prosperidad. ¿La Ley de Fomento Productivo 2 será enviada el día 24 de mayo? No, eso lo puedo decir desde ya porque hay procesos internos de revisión de iniciativas legales y este proyecto de ley todavía no ha pasado por ese proceso, así que esa no será una de las leyes a las que nos estamos refiriendo. Ministra, vamos ahora a revisar temas
temas de seguridad en el país, en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, los familiares de las personas privadas de libertad durante los días previos exigieron seguridad y mejoras en el proceso de visitas. Las condiciones y los recientes hechos violentos ahondan la crisis en este centro carcelario. Veamos la siguiente nota. Luego de los hechos violentos ocurridos este domingo en el pabellón 3 de la penitenciaría de Guayaquil, que dejó 2 PPLs fallecidos, familiares y amigos de los internos denuncian irregularidades dentro del recinto carcelario. Nosotros mismos como familiares nos preocupamos porque nuestros internos están aquí, no sabemos si están salvos o no de todo lo que pase aquí. El que paga $20 entra sin registrarse, esa persona entra directo, da los nombres y ya los funcionarios saben cuál es la persona que va a entrar ahí adentro, eso se llama vuelo directo. En el traje 10:30 a 2:30 se puede entrar. Ya, y llegamos a las 10. ¿Ahora qué dicen ahí en la puerta? Esperen que ya van a pasar. Y ahora me dicen que no podemos pasar. ¿Qué pasa con un juguete de ellos? La otra vez me hicieron alquilar con una camiseta fluxa. No, que está muy encendida. Vaya adentro, hay de todo. Las ligas no lo dejan entrar. ¿Qué le pasa? ¿A dónde estamos, pues? Por su parte, Alfredo Muñoz, director del penal, insiste que durante el estado de excepción decretado por el gobierno nacional ante la crisis carcelaria, el apoyo de las Fuerzas Armadas es necesario para dar seguridad en los alrededores del mismo, pero que aún falta mucho por hacer. El tema de los filtros y cosas ya vamos a ir mejorando con escáneres más eficientes, con mayor cantidad de cámaras, y eso no se podía hacer mientras no hay el estado de excepción. ¿El escáner que tienen aquí les sirve en la entrada de la penitenciaría litoral? ¿Perdón? ¿El escáner que tienen aquí sí les sirve? Sirve, pero no es de última tecnología. Necesitamos algo de mayor tecnología para poder mejorar los sistemas de control. ¿Cuántos muertos nos sacaron en el pabellón 3? Dígame usted, que uno va a entrar una pistola, uno va a entrar un cuchillo, aquí uno entra la droga. Si todos nos revisan. Si en la regional se estaban llevando a todos los jefes, ¿por qué no se los llevan de aquí también a los jefes? ¿Por qué no se los llevan? Llévenselo para que se acabe la mafia de una vez. En los próximos días se implementarán 500 agentes de seguridad penitenciaria para dar más resguardo al centro carcelario. Además del apoyo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se buscan mecanismos para mejorar la seguridad en ellos. Hay un momento en que tiene que empezar a corregirse las cosas. Ya con el decreto del señor presidente van a corregirse las cosas. Carlos Burgos, Telediario. Esa es la expectativa de quienes trabajan en el sistema carcelario del país, que con el decreto de excepción que se ha dictado, pues se mejoren un poco las cosas. Si bien no es su competencia directa, ministra, ¿cuál es la política del Estado con esta situación crítica que se vive en las cárceles del país y que evidencia que hay mucha violencia al interno, que hay mafias que están constituidas y que pues están provocando muertes casi semanalmente? Según tenemos ya 33 muertos desde el 2018 al 2019. Sí, hay varios aspectos en esta crisis. Efectivamente, es importante comprender cómo funcionan los centros carcelarios, los centros de rehabilitación social en el país. Existe una Secretaría de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Era una de las facultades del anterior Ministerio de Justicia, hoy dividido en esta Secretaría y en la de Derechos Humanos. Esta Secretaría tiene sus propios responsables con rango de ministro y maneja un grupo de personal que es el encargado de la seguridad al interior de las cárceles. Se trata de los guías penitenciarios. La Policía Nacional apoya con la seguridad en las cárceles en los pabellones de máxima seguridad y en los filtros de entrada. Pero es en estos mismos donde se han producido estos hechos violentos, en los de No en todos, pero permítame seguir con esta explicación. La policía entonces apoya en la seguridad, en los pabellones de máxima seguridad y en el primer filtro de entrada a las cárceles. Parte de lo que busca el decreto firmado por el presidente hace unos pocos días es que las Fuerzas Armadas puedan hacerse cargo del primer filtro de acceso, que no significan las calles aledañas a la cárcel o a los centros de rehabilitación, sino el primer filtro de entrada, porque efectivamente ese es un filtro en donde se puede mejorar y se debe mejorar el control de objetos prohibidos. Es como se refiere a esto el Código Penal, de sustancias ilegales o de armas también, en este primer filtro, pero sobre todo esto permitiría que la policía libere entre 1.500 y 2.000 efectivos, que son los que estamos destinando en esos lugares, para que entren a apoyar la seguridad en el interior de las cárceles. Esta es una de las medidas, pero otras sí son la de asignación de recursos
para mejorar la tecnología de los escáneres de la entrada. Era una de las preguntas que le hacían al director. Y no podemos olvidarnos de que en este momento en las cárceles del país hay un 40% de hacinamiento. Entonces también hay un tema de sobrepoblación, hay un tema de capacidades en infraestructura que va a tener que atenderse. El Ecuador entró en los años anteriores en un modelo de grandes centros penitenciarios. Hay 3 centros de rehabilitación social regionales, que son centros que albergan a más de 5.000 personas en cada centro. Ese es un modelo de muy difícil manejo, pero también muy difícil de cambiar de un día para el otro, porque no es sencillo el dividir o el construir infraestructura para derivar a 5.000 personas por cada una de las regionales. Entonces, es un problema que tiene varias aristas, el gobierno lo está atendiendo y en particular lo hace la Secretaría de Atención de Personas Privadas de Libertad. Un tema que involucra el tema de infraestructura, pero también esa transversalización de la política de rehabilitación social. Ministra, un tema que sí es de su competencia directa, el día de ayer pues se dio a conocer que una avioneta con el nombre de Centurión 2 se accidentó en la parroquia de Tambillo, en la hacienda palmicultora Paipilón, ubicada en el cantón San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas. En el interior de la nave, las Fuerzas Armadas encontraron varios tanques de combustible y 2 bultos con 20 paquetes de droga cada uno. Más adelante, a unos 50 metros del siniestro, los uniformados hallaron 10 bultos de color negro que contenían 20 ladrillos de estupefacientes. En total, los militares contabilizaron 240 ladrillos de droga y también no se encontraron más bien en este lugar a los pilotos, es decir, no hay detenidos. Esto nos muestra una realidad, nos refleja lo que está sucediendo en el país. Podemos asustarnos los ecuatorianos de que hay mafias de la droga presentes y muy presentes en nuestro país. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno? Bueno, no sé si asustarnos sea la respuesta, pero hay una realidad en el país y la realidad es que el Ecuador tiene una posición geográfica que muchas organizaciones ilegales utilizan y aprovechan, entre comillas, para transportar sustancias estupefacientes desde América del Sur, desde la región andina hacia Centroamérica y Norteamérica. Esto sucede lamentablemente por agua, por aire, por tierra y varias de estas muestras las tenemos en el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas de manera cotidiana. También el día de ayer, en aguas internacionales, con guardacostas mexicanos y estadounidenses, se hizo una captura de más de 3 toneladas de cocaína, que precisamente salían desde el Ecuador o que tenían un último puerto en el Ecuador y se dirigían a Norteamérica. Esta captura fue una operación importante que también nos muestra la necesidad de coordinar no solamente entre las distintas fuerzas en el país, sino con los otros países de la región. El Ecuador, además, geográficamente se encuentra situado entre Colombia y Perú, que son los 2 mayores productores de estas sustancias. Pero nuestro país para abastecer estos mercados. ¿Exclusivamente siendo de tránsito o hay mayores implicaciones ya en el tema de narcotráfico? Las principales actividades ilegales relacionadas con esta industria en el Ecuador son el tránsito y también el abastecimiento. El abastecimiento de los precursores que se utilizan para procesar estas sustancias ilegales. El abastecimiento no solamente para la producción, sino también para las organizaciones, y esto es parte de lo que estamos frenando y parte de lo que estamos combatiendo. El año pasado, el incremento de aprehensión de precursores, es decir, gasolina, por ejemplo, gasolina artesanal, gasolina blanca, precursores que se utilizan para producir cocaína. En el año pasado, el Ecuador incrementó en un 900% la aprehensión de estas sustancias. Es parte del trabajo que tenemos que hacer, es parte de la realidad que lamentablemente vive el Ecuador. El informe de Naciones Unidas sobre drogas y delito en el mundo dice que la cantidad de hectáreas sembradas de coca se incrementó en el vecino país del norte, sobre todo en las zonas de Nariño y de Putumayo, que son zonas fronterizas con el Ecuador, lo que nos obliga a poner cada vez más atención y hacer un trabajo más coordinado, más inteligente, con más uso de tecnología y con más apoyo de las diferentes fuerzas dentro y fuera del país. Lo estamos haciendo, pero ni en el Ecuador ni en el mundo el combate al narcotráfico es una tarea sencilla. Vamos a seguirlo haciendo. Creo que en el Ecuador también muchas de las cosas que estamos viendo son las señales
señal de que se terminó la permisividad. No hay ninguna contemplación para quienes trafiquen ni drogas, ni precursores, ni el abastecimiento logístico para estas organizaciones, ni armas, ni municiones. Todas las industrias y los negocios ilegales vinculados con estas organizaciones están siendo perseguidos con la ley y con la fuerza de la policía y las Fuerzas Armadas en los casos que corresponden. Ministra, hay muchos temas realmente que abordar con usted y pues el tema es bastante corto. Para finalizar rápidamente en el tema de seguridad interna, pues vemos que hay una percepción bastante fuerte de inseguridad. Hoy venía un compañero, lo asaltaron llegando al canal en este sector, solamente para nombrar una realidad aledaña y cercana a nosotros, pues se producen a diario varios robos que ya empiezan a tener este ingrediente de violencia y el uso de armas. ¿Cómo se está profundizando esta política para garantizar la seguridad de los ciudadanos a nivel nacional? Sí, hay muchas cosas que se están haciendo. Ese robo, por ejemplo, que ustedes están transmitiendo ahora mismo, sucedió en Carapungo en un taxi. Espero poder comunicarles pronto resultados, porque estos casos la policía está actuando para hacer capturas inmediatas, para que la ciudadanía sepa que respondemos a estas inquietudes y también para que quienes delinquen sepan que no van a quedarse en la impunidad sus crímenes. En el Ecuador y en distintas ciudades del país tenemos incrementos en algunos delitos en esta primera parte del año, efectivamente, y la caída de otros. Permítame poner el ejemplo. En el caso de robo a personas tenemos un incremento en este primer trimestre, ya cuatrimestre a estas alturas, y tenemos una caída en el caso de robo a domicilios. En el caso de robo a motos tenemos un incremento que está concentrado en 2 provincias. Estamos trabajando para desarticular esos mercados ilegales. En el caso de muertes violentas, que es un indicador que es muy importante, tenemos un pico significativo, en particular en 4 provincias del país, y tenemos datos favorables, por decirlo de alguna manera, comparados con el mismo periodo anterior en otros lugares. Esmeraldas, por ejemplo, que es una provincia que tiene la situación fronteriza, que tiene algunas dificultades, tiene un dato de menos 6 muertes violentas que el mismo periodo del año pasado. En el caso de Quito tenemos menos 12 muertes violentas que en el mismo periodo, pero también tenemos picos en otras provincias en donde estamos concentrando nuestros esfuerzos para responder a la dinámica que tiene el delito. Importante, entonces, lo que se debe saber y la ciudadanía debe tener en cuenta es que se está trabajando, que se están tomando y analizando todos estos datos en cuenta para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos el día de hoy. Nosotros hacemos una pausa en este momento. Recuerden que nos escuchan también a través de Pública FM 105.3. Ya volvemos enseguida con más de Primera Impresión.